Amén. Dios les bendiga a todos quienes se están conectando a esta nueva transmisión de la Iglesia Adora a Dios de Loreto. Muchas bendiciones para todos ustedes y esperamos que estos momentos que vamos a pasar juntos en compañía, a distancia, pero en compañía, sea de bendición para ustedes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén bien. Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y en esta tarde aquí estamos, junto a mi esposa, expectantes y emocionados con lo que vamos a hacer en esta tarde para la honra de nuestro Señor. Y como decía mi esposa, le damos un fuerte abrazo a la distancia, ¿cierto? Y sean bienvenidos pues a esta transmisión que vamos a tener este día. Espero que disfrute con nosotros las alabanzas que vamos a cantar al Señor y también lo que se vendrá más adelante, que es el mensaje de la palabra. Amén. Dios les bendiga grandemente y sean bienvenidos a esta transmisión de la Iglesia Adora a Dios de Loreto. Vamos a comenzar con una oración presentándonos a nuestro Padre Celestial. Le rogamos que ustedes también nos estén acompañando desde allá de sus hogares. Esposo, Dios te bendiga. Amén. Oramos al Señor, acompáñanos. Señor, te damos gracias porque en este día usted nos permite tener vida y salud, Señor. Gracias por ya esta hora de la tarde, habernos dado la oportunidad de haber disfrutado de este maravilloso día y poder dirigirnos a usted, Señor, creador de los cielos y de la tierra, a través de nuestro Señor Jesucristo, en el cual glorificamos y honramos, porque gracias a Él hoy somos salvos y tenemos vida eterna. Gracias, Señor, te damos en esta tarde. Gracias por tener la oportunidad de realizar este servicio o este momento para reflexionar en tu palabra, Señor. Amén. Gracias porque gracias a ti lo podemos hacer. Y por sobre todas las cosas, Señor, el motivo de esta transmisión y de esta emisión, Señor Padre, de esta transmisión en esta tarde, es con el único fin de que su nombre sea levantado y glorificado. Amén. Por lo tanto, te rogamos, Señor, que te glorifique, que te honre, que te exalte, Señor, que lo que haremos en esta tarde. Y que por medio de tu palabra, Señor, el conocimiento de tu grandeza sea dada a conocer abiertamente por a través de este medio de comunicación. Gracias por todo, Señor Jesús, por lo que has hecho, lo que estás haciendo y lo que harás en el mañana, en el nombre de nuestro Dios y de nuestro poderoso. Amén y amén. Amén. Sí, Señor. Bendiciones, entonces. Vamos a escuchar otra alabanza a nuestro Señor, que se llama, ¿dónde la tengo aquí? Se llama Bendito Jesús. Amén. Si usted se la sabe, cante allá, adore al Señor en su hogar, así como lo vamos a hacer nosotros acá. Amén. Buenas tardes. Levanta su voz con nosotros y le decimos a Jesús así. Por ti es mi clamor, sin ningún temor, en ti puedo confiar. Bendito Jesús, hoy puedo escuchar tu voz de sanidad. Está orando mi ser. Bendito Jesús. Mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, es mi
Bendito amor de mi Vamos a estar diciéndoselo a Él. Mi deseo eres, Señor Jesús. Mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire, eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Bendito amor de mi Señor. Así es, bendito es nuestro Señor. Amén. Les voy a leer un salmo, el Salmo 67, unos versos del Salmo 67 que dice así: Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Amén. Amén. Así que Dios, como dice este versículo, estos versos que están aquí, tenga misericordia de nosotros, porque así es como nosotros podemos seguir, ¿cierto? Solamente por la misericordia de nuestro Señor, y haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Y lo principal, que en todas las naciones, que se conozca la salvación, esta salvación tan grande, que solo por gracia nosotros la podemos tener. Amén. Así es, Señor. Vamos a pasar a orar por el mensaje. Más que por el mensaje en sí, sabemos que la palabra está escrita por la inspiración del Espíritu Santo, pero vamos a pasar a orar por nosotros, para que nuestros pensamientos, nuestros corazones estén dispuestos a escuchar su palabra y a poder entenderla, a poder hacer obra con ella. Amén. Esposo, Dios te bendiga. Amén. Amén. Oramos una vez más. Señor, te damos nuevamente las gracias por la oportunidad, Padre, de que tenemos de cantarte a ti. Queremos, Señor, darte las gracias porque tú eres nuestro Señor, porque usted se acercó a nosotros, Señor, y no nosotros fuimos a usted. Señor, tu palabra y tu escritura nos muestra que nosotros estábamos perdidos en pecados, en distracciones de este mundo, totalmente, Señor, con nuestros pensamientos, con nuestro razonamiento, totalmente alejados de ti, Padre Santo. Mas usted nos miró y nos tomó, nos llamó y nos rescató, Señor. Amén. Y por sobre todas las cosas, nos rescató. Y nos cambió el sentido de la vida y nos dio una nueva dirección, que es seguir tus pasos, Señor amado. Por eso hoy estamos agradecidos, porque la transformación que ha sucedido en nuestra vida no ha sido bajo nuestra propia voluntad, sino que nuestra voluntad se vio quebrantada cuando usted determinó cambiar rotundamente el sentido de nuestras vidas, Señor amado. Hoy, con el conocimiento que tenemos, con el pensamiento que tenemos, con la doctrina que hemos adquirido por ti, Señor, en tu enseñanza de tu palabra y en virtud con los frutos que usted ha desarrollado en nuestra vida, podemos decir, Señor, gracias, gracias, porque el mayor milagro que hemos visto en nuestras vidas ha sido, Padre Santo, el cambio total, absoluto, que ha ocurrido desde nuestro interior hacia nuestro exterior, Padre Santo. Hoy por eso, Señor, creemos que a minutos antes de escuchar de tu palabra, creemos, Señor, que una vez más tu palabra irá trabajando en nuestra mente, en nuestro corazón, como lo ha hecho a lo largo de este tiempo, a lo largo de estos años o a lo largo de estos días, Señor. Una vez más, su palabra irá cortando lo que no es tuyo, Señor. Irá arrancando de raíz aquellas cosas que solamente nos desvían del camino hacia la vida eterna, del camino por el cual usted nos quiere trazar, Señor.
Hoy, Padre Santo, a minutos de escuchar tu palabra, te rogamos y te pedimos una vez más que pongas en nosotros una audición sensible para oír de tu palabra, Amén. para oír de tu consejo. Prepara nuestra mente, nuestra conciencia, Señor, que sea abierta para recepcionar lo que usted nos quiere enseñar, Gracias, lo que usted nos va a decir en esta hora de la tarde. Amén. Asimismo, Señor, prepara mi vida para exhortarla en base, Señor, a ser guiado por tu Espíritu Santo, pero hablar, Señor, de la verdadera y realidad que nos enseña tu santa y bendita palabra. Amén. Señor, prepara el terreno de nuestros corazones para guardar tu palabra, para lo que usted nos va a hablar, y que todos nosotros que hoy disfrutaremos de tu escritura, partiendo de mi persona primeramente, como también a todos los que podrán escuchar, oír, Señor, de tu palabra, Señor, que podamos disfrutar de tu enseñanza, de tu doctrina santa y verdadera, por la cual alimenta y fundamenta nuestra fe, Señor. Gracias, Señor. Gracias a tu nombre, bendito Salvador. Amén y amén. Amén. Escucharemos otra alabanza a nuestro Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Quien reina con poder, Creador, su fama eterna es. Su voz, un eco sin final, todos proclamarán, no hay nadie como él. Su luz radiante más que el sol, su amor y gracia derramó. En él encuentro sanidad, por siempre reinará. No hay nadie como él. Ven a adorar al que resucitó, la luz del mundo que nos rescató. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual, Cristo nuestro Dios, el vencedor que a la diestra está, ante su trono montes caerán. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual, Cristo nuestro Dios. En él está la salvación. Así es. La cruz nos muestra su amor.
en adorar al que resucitó, la luz del mundo que nos rescató. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual, Cristo nuestro Dios. El vencedor que a la diestra está, ante su trono contestará. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual, Cristo nuestro Dios. Yo te voy a invitar a que si tú crees esta palabra, tú levantes tus manos al cielo y exaltes el nombre del Señor. Abra tu boca en esta tarde y levantes adoración al Rey de Reyes, Señor de Señores. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Alguien que grite con nosotros, ¡aleluya! Con su poder se rompen cadenas, cantarán el cielo y la tierra. Santo es Jesús, santo es su nombre, Cristo, Cristo, Cristo. Con su poder se rompen cadenas, cantarán el cielo y la tierra. Santo es Jesús, santo es tu nombre, Cristo, Cristo, Cristo. Amén. Amén. Sí, Señor. Aleluya. Como cantábamos, ¿cierto? En Él se rompen cadenas y solo Jesús nos ha dado salvación. Amén. Vamos, quiero invitarle que vamos a la palabra de Dios en este día, la cual se encuentra en el libro de Judas, ahí casi al final de la Biblia, en el libro de Judas, en el capítulo 1, en el versículo 3 y 4. Vamos a dar lectura en esta tarde. Vamos a hablar de un tema muy especial que quiero que podamos tratarlo en este día, amados hermanos y amigos que nos están acompañando, pastores. Un tema que es relativamente importantísimo para la vida sana de una iglesia y del cuerpo de Cristo en general. No tan solamente me refiero en esto a nosotros como iglesia interna, Gloria a Dios, Adora a Dios Loreto, sino que a la iglesia en general, a todos, a los que se pueden reunir en distintas casas de oración. Vamos a hablar de un tema que es importantísimo para que una iglesia se pueda mantener sana en términos doctrinales. Amén. Que es importante para la vida y la prolongación de la predicación del verdadero evangelio en cada iglesia local. En Judas capítulo 1, versículos 3 y 4, le voy a pedir a mi amada esposa a que me pueda acompañar con la lectura de estos versos que daremos exhortación en esta hora de la tarde. Amén. Le damos lectura en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Dice así: Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Qué contundentes son estos versículos que acabamos de dar lectura. Son contundentes en virtud, ¿cierto?, en el contexto de lo que habla sobre todo el versículo 4, donde nos expone claramente de una realidad interna que vivía no tan solamente la iglesia donde estaba dirigida esta carta de Judas, sino que a todas las
iglesias que iban a poder exhortar esta carta que Judas estaba escribiendo. Amados hermanos, Judas primeramente se presenta en el versículo 1 como hermano de Jacob y también como siervo de Jesucristo. Según se entiende, del Judas que estamos hablando en esta tarde, vendría siendo hermano de Jacob y también hermano, ¿cierto?, de nuestro Señor Jesucristo. Pero más allá de llamarse hermano en el sentido humano, se refiere a Jesucristo como siervo de él, como un hombre que ya estaba creyendo en la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Judas decide escribir esta carta, que no hay una certeza histórica más o menos en qué tiempo se escribió, pero se estima entre el año 65 y el año 80 después de Cristo. Si hablamos dentro de esos parámetros cercanos a esos 15 años, de años 65 y 80, estamos hablando ya un tiempo avanzado de la predicación del Evangelio, de la palabra de Dios, aquella orden, aquel mandato que nuestro Señor Jesucristo le ordenó a sus discípulos, a los cuales ya muchos a estas alturas, donde Judas escribe esta carta, habían desarrollado el ministerio de los apóstoles y sus discípulos, habían predicado el Evangelio, habían fundado iglesias, y el apóstol Pedro, en segunda de Pedro, en su capítulo 2, versículo 1 al 17, también sale hablando con respecto a este contexto de las falsas doctrinas y falsos maestros. Pedro escribió un tiempo anteriormente hablando a que dentro de las iglesias que los apóstoles habían podido doctrinar, habían podido predicar el Evangelio del Señor, el apóstol Pedro estaba hablando también anteriormente a Judas de que internamente dentro de la iglesia del Señor también existirían, como fue en el Antiguo Testamento, falsos profetas, también habrían o existirían en la iglesia de Jesucristo falsos maestros y falsos enseñadores de la palabra. Tanto Judas como Pedro, en sus escritos, escriben estas palabras, valga la redundancia, para recalcar que toda mala profecía o toda mala doctrina que se aleja de los principios divinos de Dios traerá consecuencias de castigo eterno o de castigo por la causa del pecado de tomar ciertas desviaciones de la palabra de Dios. Ahora, amados hermanos, parece que hablar de estos temas o hablar del tema que vamos a exponer parece ser un tema delicado, profundo y muy serio internamente en el funcionamiento de cada iglesia. Pero muchas veces nosotros como iglesia, si hacemos un autoanálisis, nos dedicamos a mirar que en el mundo secular es innegable que estamos siendo atacados por ideologías, que estamos siendo atacados porque la iglesia de Jesucristo no se le considera. Hemos visto, cierto, hace algún tiempo atrás que ni siquiera nos tomaron en cuenta para poner la bandera cristiana en la Convención Constitucional. Y nos quejamos y nos alertamos como iglesia de todas estas situaciones que son innegables, que están sucediendo en contra de la actividad, en contra de la vida de la iglesia cristiana evangélica en Chile. En términos generales, la iglesia cristiana cumple y desarrolla un rol fundamental en el pueblo, en la nación, pero también internamente dentro de la iglesia cristiana, así como existen gente opositora que no pertenece a la iglesia y que desarrolla todas estas actividades para luchar e ir en contra de la iglesia evangélica, también, amados hermanos, amigos, dentro de la misma iglesia evangélica existen hombres que se introducen para contradecir, para transgredir, o podríamos decir, para derribar la doctrina del verdadero evangelio de nuestro Señor. Muchos de aquellas personas que lo hacen, e incluso en su conciencia y en su razonamiento, creen que lo hacen con una buena intención. Muchos, en base a la doctrina que tienen, después del momento de explicar y de enseñar y dar sus fundamentos, terminan haciendo algo que en su convencimiento creen que están haciendo lo correcto, pero en virtud de la palabra y del evangelio del Señor, solo están trayendo mayor peso y condenación sobre la iglesia cristiana. Y cuando le presentaba anteriormente en el principio
más o menos las estimativas de cuándo fue escrita la carta de Judas, le vuelvo a reiterar, en el año 65 aproximadamente hasta el año 80, ya vemos bastantes años donde después del ministerio del Señor, cuando desarrolló su ministerio entre el año 30 y 33, han pasado ya 30 años, donde se ha predicado en el mundo, donde ya se han levantado iglesias, donde ya se reúnen hermanos cristianos que están tomando las doctrinas fundamentales de la doctrina de la gracia y del evangelio, por el cual nuestro Señor Jesucristo lo desarrolló y lo enseñó en sus enseñanzas maravillosas que desarrolló durante esos 3 años de ministerio fuertemente que pudo exponer aquí en la tierra. Pero sin embargo, amados hermanos, dentro de la iglesia cristiana siempre estuvo la lucha interna de que existía que ciertos judíos se acercaban al cristianismo y creían en el Mesías llamado Jesucristo, pero acarreaban también, Pablo lo vivió mucho, ciertas prácticas de la ley, ciertas prácticas, como lo acababa de decir, ciertos pensamientos muy acarreados a la ley, pero muy desviados, como eran los fariseos y los saduceos, y todos ellos de alguna manera creían en Jesucristo, pero acarreaban sus enseñanzas hacia el Evangelio y transgredían o cambiaban muchas veces en forma lamentable las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, y por la cual los apóstoles y sus discípulos estaban intentando luchar para mantener una sana doctrina dentro de la iglesia. En este contexto que Judas está hablando y que lo expone en el versículo 3, Judas está llamando a los verdaderos hijos de Dios. Dice las siguientes palabras: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación. En este simple punto hay una palabra grande que podríamos resaltar, que hemos leído donde dice salvación. Judas está exponiendo y quiere hablarle acerca de esta común salvación que tienen todos ustedes, tanto los hermanos del norte, del sur, de donde quiera que han creído en Jesucristo. Tenemos algo en común, y eso común se llama salvación. Y Judas lo expone de esta manera: me ha sido necesario escribiros. Y escuche esto: cuando nosotros encontramos la palabra de Dios que dice me ha sido necesario escribiros, está hablando de una situación que a Judas particularmente le es preocupante. Y no es algo que no tenga mayor peso ni importancia en la vida de estas congregaciones, de lo que estaba pasando interiormente en ellas. Donde Judas, al enterarse de lamentables doctrinas, enseñanzas que estaban desviando a la gente del convencimiento del verdadero evangelio y poner su mirada solo en Jesús, Judas dice: me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que, escuche esto, amado hermano, que yo sé que usted ha creído en el Señor Jesucristo y quiere guardar la verdadera doctrina y quiere guardar la verdadera enseñanza del Evangelio. Dice: exhortándoos que contendáis, o sea, oponerse. Y lo llama, ¿de qué manera hay que desarrollar esto? Ardientemente, firmemente, seguramente, con fuerza, con vigor, con certeza. ¿Bajo qué fundamento? Por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Amado hermano, la fe que ha sido dada a los santos, que Dios ha puesto la fe en cada uno de nosotros. La fe es un regalo que Dios puso en nosotros. Esa fe que nos da convencimiento de poder luchar por la verdad del Evangelio. Aquí estamos hablando en esta realidad, amados hermanos, en este suceso, en estos años que decía anteriormente. Estamos hablando que en las iglesias habían hombres apóstatas, que habían de alguna manera
creído en Jesucristo, pero que estaban trayendo consigo ciertos pensamientos, prácticas que iban en contradicción con la enseñanza de la gracia, que habían desviado su fe que Dios había puesto en ellos, que estaban levantando, amado hermano, ciertas prácticas. Por ejemplo, podríamos decir como le pasó en el Antiguo Testamento al pueblo de Israel. Y esto fue una de las causas principales también que se levantó sobre esta iglesia donde Judas estaba exponiendo. Una de las grandes principales causas que Israel tuvo graves consecuencias por desviarse de los mandamientos de Dios fue en el pensar o en el creer de que por sentirse pertenecientes al pueblo de Dios podían tener o gozar de ciertas libertades que podían desarrollar sin importar lo que pasara, total pensando en que tenían el favor de Dios para poder hacer lo que quisieran, sin tomar en consideración o sin tomar en peso lo que Dios había estipulado en sus mandamientos. Muchas de aquellas prácticas, amados hermanos, hombres que pensaron de esa manera, por los cuales los profetas en el Antiguo Testamento, Jeremías y todos aquellos que lucharon fervientemente por la verdad de lo que Dios había escrito, se encontraron también con hombres que hablaban con estos fundamentos. Pero Jeremías, ¿qué te preocupas en decir lo que va a pasar? Si al final tenemos el favor de Dios y Dios perdonará todo lo que hagamos. Si tenemos libertad para hacerlo. Total, Él va a estar siempre con nosotros. Él es el Dios de Israel, decían ellos. Siempre va a estar con nosotros. Asimismo, en las iglesias cristianas se empezaron a levantar hombres con doctrinas y pensamientos muy parecidos a los que pasó en el Antiguo Testamento. Hombres judíos que llegaron y empezaron a hablar de que la gracia y por la muerte de Jesucristo hoy somos libres. Tenemos libertad. Pero entre libertad y libertinaje hay una gran diferencia. Y eso fue lo que cayó las iglesias en estos primeros años de los inicios de la iglesia cristiana. En libertades que llevaron al libertinaje doctrinal, donde se enseñaba que podrían practicar ciertas inmoralidades, total, había el favor y estaban bajo la gracia de Dios. De que Jesucristo enseñó la gracia y murió por nosotros. Por lo tanto, ahora podemos hacer lo que queramos. Y enseñaban y exhortaban a la iglesia a vivir con ciertas libertades y a desarrollar una vida sin tener el favor o sin tener el respeto, mejor dicho, o el temor hacia Dios. Y Judas en el versículo 4, acompáñame por favor lo que dice. Como decía anteriormente en el versículo 3, alentaba a los verdaderos creyentes a tomar fuerza para luchar. No dice tomar una actitud pasiva. Y esto quiero que me ponga atención, amado hermano. Muchas veces nos silenciamos para no formar ciertas revueltas contra aquellos que enseñan falsas doctrinas. Pero curiosamente Judas está hablando de decir, está llamando a contender ardientemente, o sea, a defender la verdadera fe, a defender el evangelio. No tomar una actitud pasiva, ni que dejémoslo pasar, si aquí no pasa nada. No, amado hermano, Judas entendía que una semilla que se siembra mal traerá una cosecha que traerá consecuencias mal. Por lo tanto, cuando una iglesia recibe cualquier tipo de doctrina y fundamento no bíblico que va contradeciéndose a la palabra de Dios, va a cosechar malos frutos desde ahí, que traerán restricción y consecuencias, que no serán fundamentadas ni reforzadas por el Espíritu de Dios, porque Dios nunca va a usar su Espíritu para hacer creer a alguien que eso que te está enseñando es correcto. Dios siempre va a respaldar su palabra y su Espíritu Santo traerá convencimiento sobre aquellos que son escogidos para salvación y lo hará por su Espíritu Santo, creyendo que lo que dice su palabra es fiel y verdadera. Pero hombres que se levantan sobre la iglesia, sobre todos aquellos que no han sido llamados para salvación, terminarán creyendo y absorbiéndose estas malas enseñanzas. Por lo tanto, amados hermanos, si tú has sido llamado para salvación, el versículo 3 es para ti. Si en tu vida, si tú has sido llamado para salvación,
si tienes la fe de Dios que Él puso en tu vida y estás convencido que las Sagradas Escrituras son el fundamento de tu fe y que lo que se esconde ahí te dice que la doctrina de la salvación solamente está en Jesucristo nuestro Señor y Salvador, bajo ningún otro mérito que nosotros podamos hacer, si tú te gozas en esa cruz que fue donde Cristo pagó el precio de nuestros pecados y cargó nuestros pecados y nos dio salvación. Si tú crees en eso y todo lo que rodea el mensaje o la enseñanza, la doctrina de la salvación que enseña la palabra de Dios, por lo tanto, la fe ha sido puesta en tu vida. Si tú estás en esa posición doctrinal, si tú has absorbido esa doctrina, por lo tanto, tu labor no es ser pasivo, no es ser temeroso ante estas verdades, sino que tu actitud es de contender. Esto no se trata de ir a pelear y agarrarnos a combos. No, no, no. Se trata de tener una actitud radical ante estas situaciones. Y tener una actitud de inmediatamente reprimir, oprimir o de frenar aquellas cosas que se van enseñando a veces tan sutilmente sobre una iglesia que terminan siendo relevantes como una cosecha de lo que se sembró tan sutilmente. Termina teniendo una cosecha tan grandemente que muchas veces eso se enfrenta con la misma verdad de la palabra. Y el versículo 4 nos presenta la realidad de la iglesia, por lo cual Judas estaba escribiendo estas palabras tan preocupantemente. Dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Encubiertamente. No está diciendo que entraron así como Pedro por su casa, y aquí vengo yo, y mírenme, aquí vengo yo a predicar esto, y no, no, no. Está hablando de que entraron sutilmente, encubiertamente, con palabras que podrían ser muy persuadidas, muy fácil de poder absorber, y que palabras que en su lenguaje parecen ser muy sencillas, muy bonitas, muy absorbibles, pero que con ellas palabras traen encubiertamente un veneno que puede destruir el alma de una persona y alejarla de la salvación. Hombres que se han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados, dice la palabra de Dios, destinados, escúchame esto, destinados, ¿para qué cosa? Para esta condenación. ¿Cómo lo describe que son? Hombres impíos. Hombres que viven con una doble estándar. Son cristianos, pero no son cristianos. O sea, son personas que usted los ve dentro de la iglesia, que wow, maravilloso como son, o a lo mejor muy lindas actitudes entre los hermanos, pero que internamente en su casa o con su familia viven con una actitud de vida, desarrollan una vida totalmente impía, como dice la palabra de Dios. Hombres impíos que convierten en libertinaje, escuche esto, la gracia de nuestro Dios. Y esto es preocupante, amados hermanos, porque este tipo de doctrina que se desvían de la verdad de su palabra, trae como consecuencia que dice, y niegan a Dios, el único soberano. Amado hermano, esto es preocupante. Doctrinas que, por ejemplo, te dicen a ti que la salvación depende de tus obras y que niegan la soberanía de Dios en la salvación como una gracia, un regalo para nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, amado hermano, cuando te dicen lucha por tu salvación, no está mal hacerlo, pero ese es el resultado del fruto de lo que Dios puso en tu vida. Pero no quiere decir que por mis méritos yo esté alcanzando la salvación. Pero muchas veces enseña esa doctrina y que hace creer al creyente que en un momento determinado, ya cuando ha pasado largos años dentro del camino del Evangelio, nos encontramos con muchos testimonios de personas que dicen, yo soy salvo porque llevo 30 años en el Evangelio. Y se vanaglorian de sus años en el Evangelio. Se vanaglorian de que, wow, llevo 50, 60 años. Algunos, como les digo nuevamente, no lo dicen con mala intención, pero claramente el reflejo del testimonio de sus palabras es porque en sus vidas han sido enseñados de que la doctrina de la salvación depende de lo que han hecho a lo largo de sus años. Y sutilmente están negando la soberanía de Dios,
de que solo por mérito de Él y absolutamente de Él, no de nuestros años que llevemos en la palabra o en el Evangelio del Señor, sino que es netamente por gloria, honra y majestad, por la cual Él nos amó incondicionalmente, dando a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros. Y con eso, amado hermano, entendiendo lo que significa esa doctrina, automáticamente cualquier otra doctrina que se levante donde yo alcance algún mérito quede absolutamente anulada. Así es. Entonces, amado hermano, cuando dice el versículo 4 del capítulo 1 de Judas, dice, y niegan a Dios el único soberano. ¡Wow! Y a nuestros Señor. Y también dice, y a nuestro Señor Jesucristo. Amado hermano, por eso le digo yo, junto con mi esposa, a veces hay doctrinas que se levantan y que se levantaron en la iglesia, en la primera iglesia, después de 30 años aproximadamente que nuestro Señor Jesucristo envió a sus discípulos a predicar su palabra. Doctrinas que se levantaron, que ya negaban a Dios, que ya negaban a Jesucristo, bajo el contexto, ¿cierto?, de lo que se arraigaba de Israel hacia la iglesia de Jesucristo. Que, como le digo, bajo otros términos, probablemente, y parámetros, ya desviaron que el único que se merece la gloria y la honra es Dios por lo que hizo en la obra de Jesucristo en morir por nosotros en ese madero de la cruz. Si hoy disfrutamos de su gracia, no es para tener libertinaje, sino que su gracia nos permite poder gozar y cada día en nuestra vida de una salvación que no fue dada a nosotros por nuestros méritos, sino que fue dada solamente por la gracia de nuestro Dios. Ahora, como dicen, y niegan a Dios el único soberano. Cuando Judas dice el único soberano, está posicionando a Dios en el lugar correcto, en el lugar que es sobre todos, por sobre todo. Por lo tanto, amado hermano, cuando tú pones a Dios bajo la posición que corresponde, que Él es único y soberano, no existe ningún tipo de doctrina que lleve a la persona que ha sido llamada a salvación, que tiene la fe de Dios y que tiene la verdadera doctrina de la salvación del Evangelio de Dios en su vida y que está sujeta, fundamentada a la verdadera doctrina de la palabra de Dios. Por ninguna razón ese creyente verdadero caerá en una vida de libertinaje. Absolutamente no. Porque esa persona, al mirar a Jesucristo que cargó el precio de sus pecados, porque ese hombre, esa mujer que ha mirado a Jesucristo como su Señor, como su Salvador, que pagó nuestra justicia que era de muerte, Él la cargó y nos hizo salvos. Cuando entendemos todo eso lo que significa y cuando lo podemos contemplar y su Espíritu Santo nos hace entender y razonar lo que significa, bajo ninguna razón nosotros podemos tener una actitud de que hoy día sí soy cristiano, mañana no soy cristiano. Hoy día honro a Dios, mañana me da lo mismo Dios. Absolutamente no. Es ahí, en ese tipo de doctrina, de fundamento que hay en tu vida y que existe en mi vida, en la que se fundamentará cuán firmes seremos en el caminar que tengamos aquí en la tierra para predicar y enseñar la palabra verdadera de nuestro Dios. Amados hermanos, hoy, a lo largo del tiempo, lamentablemente, internamente en la iglesia cristiana, si hoy nos pisotea el mundo, si hoy hablan mal de la iglesia, es porque internamente en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo se ha levantado desde adentro. Mire, amado hermano, miramos mucho hacia afuera y cómo nos hablan y se burlan de nosotros y un montón de cosas. Pero internamente dentro de la iglesia, nosotros mismos, que yo creo que usted y yo, que hemos abrazado la verdadera fe y la doctrina de la gracia y respetamos y amamos a nuestro Dios, hemos dejado introducir a lo largo de muchos años falsas enseñanzas, falsas cosas que han tomado mayor predominio que la soberanía de nuestro Dios. Cosas que han desviado a la gente de preocuparse verdaderamente en cómo te mira Dios, más que preocuparte cómo te mira los hombres. Amados hermanos, podríamos destacar un montón de doctrinas que tienen un fundamento muy básico doctrinalmente en la palabra, pero que han sido introducidas como verdades absolutas, que han provocado que la gente que cumpliendo esas verdades, que supuestamente son absolutas, de esa manera van a ser salvos, por condicionando su salvación
en cosas que no son netamente bajo la soberanía de nuestro Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Pero a veces parece tan sutilmente este tipo de enseñanzas que las dejamos pasar y que se siga hablando. Y muchas veces no vamos a encontrarnos, como nos dice el versículo 3, que debemos hablar estos temas. Debemos tener la seriedad como iglesia, a lo mejor sentarnos a hablar entre hermanos que ya llevan más tiempo, entre pastores, y decir, amado, ¿cuál es la línea doctrinal de nuestras iglesias? ¿Qué vamos a permitir y qué no vamos a permitir? ¿Y qué va a pasar cuando se introduzca, como dice en el versículo 4, dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente? Bueno, amado hermano, cuando suceda en nuestra iglesia o en tu iglesia que alguien ingresa encubiertamente, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Los vamos a silenciar o vamos a dejar que eso se siga desarrollando tan sutilmente, pero que trae consecuencias tan gravitantes? Amados hermanos, miren, para finalizar esta exhortación de la palabra de Dios y esta reflexión. La pandemia que ha pasado y que hoy ya estamos viviendo todavía en menor magnitud, pero todavía estamos, ha traído en la gran mayoría de las iglesias un decaimiento espiritual, donde yo sé que muchos de nosotros que hoy estamos aquí comunicándonos, hemos podido ver de que ha sucedido un efecto donde los verdaderos hijos de Dios se han mantenido luchando firme, ardientemente, como dice su palabra en el versículo 3, por la verdad del Evangelio. Y algunos que abrazaron falsas doctrinas, amado hermano, que su fe estaba fundamentada en doctrinas falsas, sutiles, han dejado el Evangelio. Y los que antes estaban ahí, wow, sí, amado hermano, yo me preocupo por esto, mire, yo cumplo los mandamientos, yo cumplo esta ordenanza porque la salvación depende de lo que yo haga. Hoy día la mayoría de ese tipo de hermanos con ese pensamiento se han alejado lamentablemente de los caminos del Señor porque su fe no estaba fundamentada en la verdad absoluta de la doctrina del Evangelio de nuestro Dios. Amén. Su razonamiento y sus conciencias no abrazaron la verdadera doctrina, sino que abrazaron las falsas enseñanzas. Y las falsas enseñanzas, así como pasó en el Antiguo Testamento, cuando profetas se levantaron contra la verdad de la palabra de Dios, Dios fue y obró en justicia y castigó el pecado de su pueblo. Así también en el Nuevo Testamento, amado hermano, las consecuencias de las malas doctrinas y de las falsas doctrinas traerá hombres y mujeres apóstatas de la fe, que lamentablemente las consecuencias de esos no serán precisamente salvación y vida eterna, sino que serán condenación eterna. Amado hermano, para finalizar, y quiero decir en esta tarde, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a tener la actitud de lo que enseña Judas en su versículo 3? ¿O vamos a quedar pacíficamente mirando lo que sucede en el versículo 4? Creo que como hijos de Dios, y en los tiempos que estamos viviendo, y en los tiempos que vivió Judas cuando exhortó esta carta, vamos a tener que tener una actitud seria y radical con esta situación. Debemos pedirle a Dios que guarde las iglesias de sana doctrina. Y con esto, amado hermano, cuando hablamos de sana doctrina, no quiero decir que se radique solamente en tu forma de vestir, o cómo llegas a congregarte en una congregación o en una iglesia local, sino que quiere decir que velar por la sana doctrina quiere decir que el único que debe ser glorificado y exaltado por lo que ha sucedido en tu vida y en tu iglesia donde te congregas, solamente el que debe ser glorificado se llama el único y soberano Dios y nuestro Señor Jesucristo. No hay mérito alguno que suceda que podamos hacer nosotros para que seamos salvos. Hermano, amado, hermana, aunque a la gente muchas veces no les gusta estas doctrinas porque no suenan hermosas a tus oídos, amado hermano, debemos predicar lo que enseña Romanos 3, que no hay nada en nosotros, que no hay ningún justo hallado sobre la tierra, como decía Pablo. Solamente hay pecadores, erramos. Enseñemos que solo Jesús, en Él y solo en Él podemos ser salvos y abrazar la verdad de su palabra. Amén. Amado hermano, si tú llevas años en el Evangelio, tal vez pensando en que tus méritos te harán salvo,
te quiero invitar a que en el nombre de Jesús, por su Espíritu Santo y en la virtud de su palabra, ese pensamiento que a lo mejor ha sido enseñado sobre tu mente y descansa y reposa en tu conciencia, que sea expulsado desde ahí y que solamente en tu mente abraces de que si eres salvo es solamente por la obra majestuosa, gloriosa de Jesucristo que murió por ti en ese madero de la cruz, y que la próxima vez que te den un tiempo de glorificar y honrar a Dios por los años que llevas en el Evangelio, y cuando te pares frente a la gente, frente a esas personas, tomes el micrófono y digas que si llevas 50, 60 años, es solamente por la gracia, misericordia de lo que Cristo ha hecho en tu vida y por ese glorioso evangelio que ha sido dada por misericordia para que hoy tú y yo seamos salvos. Amén. 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 Eso es, amado hermano, lo que debemos luchar en estos tiempos. Así como sucedió en esta iglesia, hoy, más de 2000 años después, Iglesia del Señor Jesucristo, hombres y mujeres de fe que estamos en esta tarde, abracemos la doctrina de la verdad, la doctrina del Evangelio. Luchemos a Dios para que nosotros, o roguemos a Dios para que nosotros no seamos apóstatas, ni que en el día de mañana terminemos transgiversando la verdad, sino que pidámosle a Dios, la verdad a Dios, de que seamos hallados ante los ojos de Dios, verdaderamente como sus hijos, llamados a ser santos y a ser salvos, y no a ser, como decían estos versículos, hombres con doble moral, que enseñan verdades que suenan muy lindas, pero tan destructivas para la iglesia. Dios nos ampare, Dios nos guarde a seguir velando en la verdadera doctrina y no tomar doctrinas falsas, por el bien de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Amén, amado hermano. Muchas gracias por estar con nosotros y por haber escuchado el mensaje de la palabra. Esposa mía, quiero pedir que puedas orar por la palabra y después posteriormente yo oro por cerrar el servicio y orar por las personas que necesitan oración por su sanidad. Amén. 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 Amado Señor, gracias te damos, Dios mío, por esta palabra que nos tenías preparado en esta tarde, Dios mío. Te ruego, oh Señor, que tu Espíritu Santo sea con nosotros, Señor, dirigiéndonos, Dios mío, y dándonos discernimiento, Señor, para hacer las cosas bien, Señor, para hacer las cosas correctamente, Dios mío, para hacer todo como dice tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, como decía este verso, a contender, Señor, ardientemente, Dios mío, con aquello, Señor, que nos va, Señor, conforme a tu palabra, Señor, a lo que tú nos has enseñado, Dios mío, a lo que tú has escrito, Señor. Ayúdanos a identificar, Señor, aquellos malos hábitos, Señor. Ayúdanos, Señor, a corregir, Dios mío, con amor, Señor, pero también con una fe fuerte, Señor, con convicción, Dios mío. Que podamos, Dios mío, entrar, Señor, leer tu palabra, confiar en ella, Señor, y poder, Señor, luchar, Señor, por esta palabra, Dios mío. Porque sabemos, Señor, que en esos tiempos, Señor, que vivió ahí donde estaba el apóstol Judas, Dios mío, también ahora lo estamos viviendo en estos momentos, Señor, fuertemente, Dios mío. Hay hombres encubiertos, Señor, que tergiversan tu palabra, Dios mío, pero hay otros que abiertamente lo hacen, Señor. Y te rogamos, Dios mío, por aquellas almas que se ven, Señor, que tú los tienes salvos, Señor, que están lamentablemente tal vez en esas iglesias, Señor, en esas doctrinas, tú los seas rescatando, Señor, para tu gloria, Dios mío. Así es, Señor. Ayúdanos a luchar, Señor, pero no por nosotros, Señor, para gloriarnos nosotros, Señor, para que nosotros seamos vistos, sino para que tu gloria, Señor, sea llenando esta tierra, Señor. Así es, Dios. Te rogamos por la comuna de Coltauco, Dios mío, Señor, por las iglesias de Coltauco, Señor. Amén. Que tu palabra sea, Señor, exhortada, Dios mío, de una manera correcta, Señor, Sí, Dios Señor. mío.
Que sea, Señor, los hermanos, Señor, nuestros hermanos de todas las iglesias, Dios mío, sean enseñados, Señor, y ellos puedan leer tu palabra, Señor, para que podamos adorarte, Señor, y servirte solamente, Dios mío, como dice tu palabra, y reconocer que solamente es por tu gracia, Dios mío, que estamos en estos caminos, Señor. Así es, Señor. Solamente por tu gracia, Señor, nosotros podemos seguir adelante, Señor. Nosotros no podemos hacer nada para ser salvos. Así es, Es aquel sacrificio perfecto que hizo Jesús en esa cruz, porque nosotros somos salvos, Señor. Así es, Señor. Y te damos gloria, honra, alabanza y muchas gracias por eso, Dios mío. Oh, sí, Señor. Gracias, Señor. Te doy una vez más, Señor. Y a ti, el único y sabio Dios, al único soberano, sea la gloria hoy y siempre. Amén y amén. 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 Quiero invitarte, amor, que podamos, antes de finalizar, saludar a nuestros hermanos que nos han acompañado y leer sus mensajes que nos han dejado a lo largo de esta transmisión. Amén. Tenemos aquí el primer mensaje de mi suegra, tu madre. Nuestra hermana Ana Guajardo dice: Dios les bendiga, hermanos. Aquí tenemos también nuestra hermana Cady Camus, que dice: hola, amados, la gracia de Dios sea con ustedes. Dios les bendiga, familia Cerón Silva. Igual a ustedes, mi hermana Cady, su familia, sus 2 niños y aquella pequeña que viene en camino. El hermano Gerson nos dice: hay iglesias apóstatas que han abrazado un falso evangelio, deshonran a Cristo abrazando y enseñando ideas mundanas y paganas de la cultura contemporánea. Así es. El Señor nos ayude, así es lamentablemente. Dios nos ayude. Nuestro pastor Luis Silva dice: bendiciones a la familia Cerón Silva, que Dios los use grandemente. Bendiciones Amén. para usted también. El hermano Tomás también lo estaba viendo. Iglesia Adora a Dios Villa Las Araucarias. El hermano Oscar Marcelo Medina dice: el Señor los llene de su gracia. Amén. Amén. Bendiciones para usted también. Amén. Muchos cariños de acá a su esposa. El hermano Gerson vuelve a comentar: una falsa idea del evangelio nos llevará a abrazar el legalismo de la salvación por Así es. obras, o por el contrario, el libertinaje, desestimando la ley de Dios. Así es. El hermano Marcelo nos dice: por la tradición invalida la palabra de Dios. Así es, sí. Muchas veces pasa eso. Sí, sí, sí. Eso pasa. Dios los bendiga grandemente. Amén. El pastor Waldo Montesino de Curicó, con amor, un saludo para todos y todas. La familia adora a Dios. Amén. Saludos de acá de Coltauco Igualmente también. para allá. El hermano Gerson dice: he ahí el correcto entendimiento de esto. Somos salvos no por obras, sino para obras. Amén, así es. Las obras, las cuales se basan en lo bueno y lo justo, es decir, la ley de Dios. Amén. Son la evidencia de un corazón que ha sido redimido y regenerado por el Dios Trino. Así es. Así Amén. es. Amén. La hermana Elsa Acevedo nos dice: saludos y bendiciones para todos. Amén. La hermana Ana Guajardo: gracias, Señor, por su palabra. Bendiciones, mis hermanos. Muchas bendiciones para este matrimonio. Amén. Amén. Bendiciones para ella también. Sí. Y nuestra hermana Gloria Pérez nos dice: bendiciones, mis hermanos. Saludos desde la iglesia Baluarte, Defensores de la Fe. Hermana Janet y Marcelo. Amén. Amén. Bendiciones para ustedes también. Así es, un fuerte abrazo. Fuerte abrazo también para la iglesia Baluarte, Defensores de la Fe. Amén. Vamos, entonces esos son los saludos, los comentarios que han dejado en nuestra transmisión aquí, en estos momentitos que hemos estado juntos. Esperamos que haya sido de bendición para ustedes, así como también ha sido de bendición para nosotros. Así es. Un abrazo cariñoso desde acá. Nosotros estamos en Almendro ahora, así que de acá desde Almendro, Coltauco, un abrazo cariñoso para todos ustedes allá. Amén. Le vamos a dar término Así es. también a este pequeño servicio que hemos realizado para la gloria de nuestro Señor.
Dios te bendiga. Amén. Vamos a orar, pero antes quiero agradecer también una vez más a todos ustedes que nos han acompañado. Muchas gracias, y que la gracia y misericordia de Dios esté con ustedes desde ahora y hasta el día que el Señor nos tenga juntos. Amén. Vamos a orar entonces para terminar este día y también esta transmisión, y también vamos a orar por aquellas personas que también necesitan oración, ¿cierto? Por alguna enfermedad o algún problema también espiritual que pueden estar viviendo. Amén. Oramos. Amén. Señor, te damos gracias, Padre. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu amor, Señor, que se refleja en cosas tan pequeñas, Señor. Tal vez esta transmisión no es de lo más espectacular, Señor, es de lo más simple que pueda haber. Pero, Señor, de todas maneras, donde realmente se hable de ti, mi Dios, usted será glorificado. Gracias. Señor, ayúdanos, Padre Santo, a esforzarnos para darte lo mejor a ti, para que usted, Señor, sea el resultado de la gloria que haya alrededor suyo, Señor, por lo que nosotros haremos o estamos realizando, Señor amado. Gracias, Señor, por este servicio que hemos realizado en esta tarde. Gracias, Señor, por tu palabra que nos ha traído un sabio consejo. Y gracias, Señor, por cada hermano que ha dejado su comentario, su saludo, o también que nos ha acompañado en esta hora de la tarde. Amén. Señor, gracias por sus vidas. Y te ruego que así como era mi esposa, Señor, que su palabra, Señor, sea guardada en nuestro corazón, mi Dios amado, y que nos ayude a vivir rectamente ante tus ojos, ante tu presencia. Amén. Señor, te ruego también, Padre Santo, de que usted nos guarde como iglesia en estos días. Guarda a sus hijos, Señor. Guárdanos donde quiera que andemos. Tus redimidos, su gracia, su misericordia, vaya alrededor de nosotros, Señor. Amén. Frénanos de hablar lo incorrecto Así es. y haznos hablar, Señor, solo lo correcto, Padre Amén. Santo. Señor, te ruego, Padre Santo, también que guarde nuestras familias y guarda tu iglesia en general para que tu nombre sea glorificado en ella. Amén. Señor, te ruego que no sea conocido el nombre de cada una de nuestras iglesias, sino que lo único que queremos, Padre Santo, todos nosotros como tus hijos, es que solo tu nombre, el nombre de Jesucristo, sea verdaderamente levantado. Amén. Y dado a conocer entre los pueblos, Señor mi Dios. Amén. No nosotros, sino que a tu nombre sea dada la gloria. Padre Santo, también antes de finalizar, queremos presentarte a aquellas personas, hombres y mujeres, que necesitan oración, que necesitan de tu misericordia, Señor mi Dios, que estén pasando alguna situación de salud compleja y difícil de sobrellevar. Señor, te ruego que usted traiga fortalezas sobre aquellas personas que lo necesitan. Dejamos absolutamente y sujetas a tu eterna y soberana voluntad, Señor, en la obra que usted hará en cada una de aquellas personas. Amén. Pero nosotros como tu pueblo las presentamos delante de ti y la traemos delante de tu presencia, Señor, para que la decisión soberana quede sujeta a tu santa y divina voluntad. Amén. Sobre cada persona, Señor, que hemos presentado en esta tarde. Señor, antes de finalizar también, guarda a tu pueblo, guarda a tus siervos, a los pastores que llevar, Señor, tu iglesia aquí en la tierra. Guárdalos, Señor, para ti y dele sabiduría a cada uno de ellos y a cada uno de los que predican de tu palabra, para que sean exhortados, Señor, y sean guiados por tu Espíritu Santo, para que puedan predicar y enseñar la doctrina verdadera de tu santa y bendita palabra. Amén. Gracias, Señor. Gracias por todo lo que has hecho en esta tarde. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bendiciones una vez más. Damos por finalizado este pequeño servicio. Y no se olvide que el día domingo las iglesias se abren. El día sábado algunas iglesias también. Para alabar el nombre de nuestro Señor. Todos juntos. Como hermanos. Amén. Como dice la Biblia. Es bueno congregarse, vaya a su iglesia, congréguese. Es bueno alabar al Señor juntos y en armonía. Así es. Así es. Nosotros en la iglesia y en la estación de Loreto nos estamos reuniendo a las 3:30 de la tarde este día domingo. Así que las puertas están abiertas si usted quiere acompañarnos. Así es. Así es. Sí. Así estamos. Listo. Escuchamos una última alabanza y Dios les bendiga. Amén.
santo nombre. Mi ser recordará tu gracia y tu bondad, no olvidaré tus bendiciones. Has perdonado mi iniquidad, has sanado mi dolencia. Tú rescataste mi vida del mal, me coronaste de amor. Así cuán alto está el cielo, por sobre la tierra, tu amor engrandeciste. Así cuán lejos el oriente está del occidente, mis culpas alejaste. Compasivo has sido, Señor, lento para la ira y grande en amor. Amén, gracias, Señor. De nuestra condición tuviste compasión, como un padre por sus hijos. Al no escatimar, más a tu hijo dar, como perfecto sacrificio. Hoy has saciado mi alma de bien, me has revestido de justicia. Eres mi gozo, mi fuerza, mi fe, eres mi libertador. Así cuán alto está el cielo, por sobre la tierra, tu amor engrandeciste. Así cuán lejos el oriente está del occidente, mis culpas alejaste. Compasivo has sido, Señor, lento para la ira y grande en amor. Grande en amor. Bendito sea tu nombre, bendita sea tu gracia, bendito sea tu amor, Señor. Bendito sea tu nombre, bendita sea tu gracia, bendito sea tu amor, Señor. Bendito sea tu nombre, bendita sea tu gracia, bendito sea tu amor, Señor. Bendito sea tu nombre, bendita sea tu gracia, bendito sea tu amor, Señor. Así cuán alto está el cielo, por sobre la tierra,